Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, a este encuentro del catecismo. El día de hoy vamos a ver un encuentro muy interesante, porque ¿qué creen? Ya está cerca la venida del Salvador. Nuestro encuentro es el encuentro número 10 y se llama Jesús en la voz de los profetas. Para iniciar, como siempre, vamos a hacer nuestra oración para encomendar a Dios esto que vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer nuestra oración. Hacemos nuestra señal de la cruz y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, que has querido mandarnos a tu Hijo a esta tierra, para que comprendamos la grandeza de tu amor. Te pedimos que sepamos corresponder ese amor que tú nos tienes, para no pecar, para no ofenderte. Te damos gracias por esta semana que nos diste y te ponemos en tus manos la que viene para que podamos seguir obedeciendo, seguir haciendo lo que a ti te gusta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué creen? Se me olvidaba que hoy precisamente, vamos a ver dos encuentros. Lo que pasa es que, como les dije, ya se acerca la venida del Salvador y tenemos que apresurarnos, tenemos que estar listos para esta gran llegada. Así que también vamos a ver el encuentro número 11, que se llama Juan Bautista prepara la venida de Jesús. Y vamos a ver qué tienen de semejantes estos dos encuentros, porque nos hablan acerca de la venida del Salvador. Muy bien. ¿Ustedes saben quiénes son los profetas? Si no saben, pregúntenle a sus papás. A lo mejor ellos tampoco saben, pero tal vez les puedan decir alguna pista de quiénes son. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de que naciera Jesús, había unos hombres que eran justos, eran rectos en su forma de vivir. Y Dios, nuestro Padre, los escogía, los elegía de entre el pueblo. Y a ellos Dios les comunicaba lo que quería dar a entender a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo cometía muchas ofensas en contra de él, muchos pecados. Por eso Dios quería hablarles por medio de estos hombres. Estos hombres, como les dije, daban testimonio con su vida de rectitud, de justicia. Hoy nosotros tenemos a hombres también escogidos y muchas veces pues no les hacemos caso. Dios nos habla a través de ellos y muchas veces seguimos teniendo oídos sordos a sus palabras. Como les venía comentando, estos hombres anunciaban y denunciaban lo que Dios quería que su pueblo escuchara. Dios sabía que su pueblo era un pueblo pecador, que tan solo se sentían un poco lejos de Dios y comenzaban a pecar, comenzaban a serle infiel a Él. Ya dejaban de confiar en Dios, en el único Dios del Antiguo Testamento, y comenzaban a hacerse ídolos, a hacerse otros dioses falsos, como hoy en nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos a un solo Dios, a Dios nuestro Padre, a Jesús. Pero ¿qué pasa? La sociedad nos ha impuesto a otros dioses falsos, ¿no? Creencias que a veces no son realidad. Entonces, en aquel tiempo, Dios le hablaba a los profetas y les decía: tienen que instaurar la justicia, tienen que hacer que mi pueblo entienda que me tiene que ser fiel a mí, que tiene que confiar en mí. ¿Por qué? Porque Dios era quien les había dado la libertad, Dios era quien los había escogido a ellos como su pueblo, ¿sí? Ya nos los dice el profeta Daniel. Los profetas tenían que instaurar la justicia, anunciar el reino de Dios. Pero ¿qué creen? Había otra gran parte que ellos tenían que hacer: anunciar la venida del nuevo Mesías, del Salvador, de aquel que iba a dar el amor a todas las personas, aquel que nos iba a salvar. ¿Sí saben a quién me refiero?
¿sí? A Jesús, precisamente. Los profetas tenían que anunciar, por eso yo les decía, anunciaban y denunciaban. Denunciaban los pecados, los errores, las maldades del pueblo de Dios. Pero le anunciaban un gozo muy grande, una alegría muy grande. La venida del Salvador, la llegada del Mesías. Pero desgraciadamente el pueblo, pues no les hacía mucho caso. Porque decían, estos son de entre nosotros, ¿ellos qué van a saber? Pues no, como les dije, Dios era quien les decía. Dios les encomendaba llevar ese mensaje. Y vamos a escucharlo en la cita bíblica que nos presenta este encuentro, que es del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Si tienen por ahí cerca a sus papás, díganles que les presten su Biblia para que lo lean junto conmigo. Y nos dice la cita bíblica: pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, chicos, pues como les decía, los profetas anunciaban a este nuevo Mesías. Esta vez escuchamos al profeta Isaías que nos lo anuncia. Vendrá un nuevo Mesías, la joven estará encinta y tendrá un hijo al cual le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero el pueblo no creyó, el pueblo no le hizo caso a este profeta, y así como él hubo otros profetas que también lo anunciaron, como fue Zacarías, Daniel, ¿sí? Los últimos profetas de aquel tiempo. Pero pues el pueblo se hacía que no los oía. Dice el refrán, se hacía que la Virgen les hablaba. Pero no, o sea, ellos ni siquiera hacían que escuchaban a los profetas. No les hacían caso. En la casa donde vivimos y en la escuela hay un calendario, ¿verdad? Entonces, en todo el mundo, pues nosotros nos regimos por ese calendario. Sabemos en qué día estamos, en qué mes, en qué año, ¿sí? Entonces, vamos a contestar estas preguntas que vienen en la página 47. ¿En qué año estamos? ¿En qué año naciste tú como niño? Acuérdate, pregunta. Si no sabes, pregúntale a tus papás. ¿Y en dónde naciste? Ustedes como niños pues no van a saber en dónde nacieron, ¿verdad? Pregúntenle a sus papás, por eso están ahí cerca con ustedes. Yo les voy a responder estas preguntas. Bueno, las últimas dos para que no digan que les respondo todo. La segunda, ¿en qué año naciste? Yo nací en el año 2000. ¿Y en dónde naciste? Nací aquí en Texcoco, precisamente, en esta diócesis tan grande que se llama Texcoco. Bien, chicos, nosotros debemos de saber que los profetas eran hombres elegidos. Hoy en nuestros tiempos también hay hombres elegidos. Dios preparó el camino para que su hijo naciera. Y entonces eligió a una persona muy importante. Esa persona iba a ser la encargada de preparar propiamente el camino para que llegara nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, ¿sí? Y este hombre se llama Juan el Bautista, que acuérdense que era su primo de Jesús. Y ahora vamos a hablar de él, porque él también fue un profeta. Pero antes yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué quieren ser de grandes? Porque hay muchos niños que dicen, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser maestro. Incluso en el catecismo, cuando estábamos en los salones, pues nos decían, yo quiero ser catequista, ¿verdad? Bueno, pues yo les pregunto, ¿qué quieren ser de grandes? Yo, pues ya me estoy preparando para aquello que quería hacer, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren ser? Y díganle a sus papás, oye papá, ¿tú qué querías ser de grande? ¿Y lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Pues bien, Dios, ¿verdad? Nos llama a todos a una tarea en especial. Dios nos da algo que hacer. Dios nos elige para una actividad en particular. Asimismo, en aquel tiempo, Dios escogió a Juan el Bautista. ¿Para qué?
para que anunciara la venida ya muy cercana, muy próxima del Salvador, del Hijo de Dios. Vamos a escuchar cómo es que Dios escogió a Juan, porque tuvo una manera muy especial de escogerlo con sus papás. Para eso vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 6 al 7 y 13 al 14. Ya saben, tengan ahí a la mano su Biblia y busquen la cita lo más rápido que puedan, ¿sí? Lucas 1, versículo 6. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ven cómo fue la manera tan especial en que Dios escogió a Juan? Sus papás eran ya muy grandes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban sus papás de Juan? Zacarías e Isabel, ¿verdad? Entonces, ellos eran ya muy grandes y no habían tenido hijos. Y en aquel tiempo el no tener hijos, pues se consideraba una desgracia, ¿verdad? Algo muy feo que les pasaba a los matrimonios. Entonces estos dos personajes le hablan a Dios y le piden que les conceda un hijo. Dios, sabiendo su plan, se los concede y les da a su hijo, que se llamaba Juan, ¿sí? Aquí están las preguntas para que las vayan contestando. Y acuérdense lo que decía la cita bíblica: va a ser un hombre grande a los ojos del Señor y va a anunciar y a preparar el camino para el Mesías. Entonces, Juan es hijo de Isabel y Zacarías. Ellos dos fueron sus padres, ya muy ancianos. Dios les concede un hijo. Este hijo va a ser llamado profeta del Altísimo y tendrá por nombre Juan. En el mundo judío, ¿verdad? En el mundo de Jesús, el significado del nombre de una persona indicaba a qué se iba a dedicar o el destino de esa persona. Juan, ¿verdad?, se refiere a la misericordia de Dios. Juan se refiere a que Dios muestra su favor, y eso lo vemos en la cita bíblica, cuando Dios les regala un hijo a Isabel y Zacarías. Hoy a muchos de nosotros nos eligen el nombre que tenemos, que por el artista que está de moda, o que porque mi abuelito se llama así, o que yo nací el día de San Pedro y San Pablo, bueno, pues me voy a llamar Pedro Pablo. Pues no sabemos a veces nosotros ni por qué nos llamamos como nos llamamos, ¿verdad? Entonces, de tarea esta semana se les va a quedar que investiguen por qué les pusieron ese nombre que ustedes tienen, y además qué significa. Porque acuérdense que en el mundo de Jesús, el nombre que llevábamos, o el que llevaban las personas, tenía que ver con lo que se iba a dedicar o el destino de esa persona. Hoy Dios nos llama, ¿verdad?, ya no por el significado de nuestro nombre, sino nos llama a ser constructores. También a nosotros como niños nos llama a ser constructores de este reino, a anunciar que Jesús viene, a anunciar que Jesús va a nacer, a anunciar la alegría tan grande que es tener un Salvador. Vamos en esta semana también, les invito a que en una hoja con colores, ¿verdad?, bonito, vayan a escribir esta frase que viene en su libro en la página 52, aquí, ¿verdad? Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Esa frase en esta semana la vamos a memorizar. ¿Por qué? Porque esto nos habla ya de la fiesta que tenemos próxima. ¿Cuál es la fiesta que tenemos próxima?
el nacimiento, la natividad de Jesús, la Navidad. ¿Sí? Les invito también a que realicen las actividades que vienen aquí en su libro. En la parte Aprendo, en la misma página, van a contestar esta parte que dice subraya las oraciones, ¿sí? Van a subrayar con rojo si es verdadera y con azul si es falsa. Bien, yo les comentaba, ¿verdad?, que todos venimos a este mundo con un propósito, o Dios nos elige para algo en particular. ¿Ustedes qué creen que cuál sea su misión? Esa encomienda que Dios les pone, ese propósito que Dios les da. Piénsenlo y anótenlo aquí en su libro y pídanle a Dios, ¿verdad?, que a ustedes como niños pues les encomienda ser buenos hijos, obedecer, siempre estar al pendiente de lo que nuestros papás nos piden. Esa es nuestra misión como niños. Pero acuérdense, la otra misión que tenemos, que es anunciar la alegría del Salvador, la alegría de Jesús, de que Jesús va a nacer. Y especialmente queremos que nazca en nuestros corazones, para que nos dé ese amor, esa ternura de niño que Él tiene. Como les decía, de tarea se les va a quedar investigar cuál es el significado de su nombre y por qué se los pusieron, porque a veces pues no sabemos, ¿verdad? Como el mío me lo pusieron según esto por el artista que estaba de moda. Ahora digo, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya me pusieron ese nombre, pero pues no hay más que hacer, más que cumplir la voluntad de Dios. Bien, para terminar, vamos a agradecerle a Dios este encuentro que nos ha dado con Él, esa alegría que nos ha compartido del próximo nacimiento de su Hijo. Y vamos a pedirle, ¿verdad?, que nos conceda un corazón limpio, un corazón puro, donde pueda nacer Jesús, donde nos pueda dar esa alegría de su nacimiento. ¿Sí? Juntamos nuestras manitas y nos ponemos en la presencia de Dios y decimos: Dios nuestro, te agradecemos por este encuentro que nos das hoy, por la alegría que nos comunicas al saber que tu Hijo ya va a nacer. Te pedimos que así como va a nacer en el portal de Belén, también nazca en nuestros corazones, para que podamos tener esas virtudes, esas cualidades que Él tiene, que es el amor sincero, el amor puro, la ternura del niño recién nacido. Concédenos que en nuestra casa podamos anunciar e instaurar como los profetas tu reino, anunciar a nuestros papás que tú nos amas y que tú nos das leyes para cumplirlas también. Concédenos ser cada día más felices y así poder alabarte y bendecirte siempre con nuestra vida y con nuestros actos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, niños, con la alegría que nos va a dar el nacimiento de Jesús, me despido de ustedes. Espero que esta semana que viene la pasen muy bien y que todos estemos muy bien de salud y en todos los sentidos. Un abrazo muy fuerte a ustedes y a sus familias. Adiós.